Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Ya os comenté que los ácidos nucleicos son súper importantes para formar las estructuras como el ADN o el ARN. Bien, pues los componentes del famoso ADN o DNA y del ARN o RNA son básicamente los que vamos a intentar ir estudiando ahora poco a poco en esta genética molecular. Bien, el ADN se forma de la desoxirribonucleótida. El ADN se forma por desoxirribonucleótidos que se componen a su vez de un azúcar o pentosa, que es la desoxirribosa, el grupo fosfato, que forma así en conjunto lo que llamamos el nucleósido, y una base nitrogenada que puede ser una purina o una pirimidina, como ya comenté cuando hablamos un poquito de los ácidos nucleicos. Las bases pirimidínicas y púricas, siendo estas la parte, digamos, más grande, son además proteínas cicladas que tienen átomos, como ya comenté, de carbono y de nitrógeno en dichas bases. También están las pentosas y las bases que debemos diferenciarlas porque la base tiene la numeración como los carbonos 1, 2, 3, etc. y la pentosa se ha enumerado tradicionalmente como carbono 1', carbono 2', etc. para que no haya confusión entre unas y otras. Para el ADN como para el ARN, encontramos que las bases se unen normalmente al azúcar, es decir, a la ribosa o desoxirribosa en cada caso, y la estructura resultante es el nucleósido. Insisto, el nucleósido es básico tanto para el ADN como para el ARN. La única diferencia es, como ya os comenté, que la pentosa sea una ribosa en el caso del ARN o el RNA, y en el caso del ADN o del DNA es tener una desoxirribosa. Además, cuando la pentosa está fosforilada en su posición 3' o 5', o ambas posiciones a la vez, que también se pueden encontrar fosforiladas, la estructura que forman es ya el nucleótido. De esta forma la base se une covalentemente con el nitrógeno 1, es decir, por el nitrógeno 1 en el caso de las pirimidinas y en el nitrógeno 9 por los que forman contacto con las purinas, ese enlace N-glucosídico con el carbono 1' de la pentosa, y el fosfato queda esterificado en el carbono 5'. Esta estructura, que creo que ya os la comenté un poquito de cómo se formaba, es principalmente la esencia de lo que es el ADN y el ARN. Bien, también de esta forma hay que decir que se pueden formar, como digo, los compuestos formados de ácidos nucleicos, ¿no? Las estructuras tanto de ARN como de ADN, y que concretamente las de ADN se forman, como digo, con una base pentosa desoxirribosa. Las bases nitrogenadas suelen ser las adeninas y guaninas desde el punto de vista de las pirimidinas, y citosina y timina en el caso de las purinas, y el grupo fosfato, mientras que el ARN o RNA vemos que está formado por una base que es una pentosa, que es la ribosa. La base nitrogenada suelen ser pirimidinas, como es el caso de la adenina y la guanina, y purinas como la citosina y el uracilo, y por supuesto el grupo fosfato. Dentro de estas diferencias hay que destacar las 4 bases nitrogenadas, que son diferentes, y saber cuáles son las púricas y cuáles son las pirimidínicas. Por primera parte tendríamos que hablar de las purinas, que recuerdo que son la adenina o 6-aminopurina, que es una estructura bastante básica, y la guanina o 2-amino-6-oxopurina, que tiene, como veis, un grupo oxidado u oxígeno, que es bastante importante.
Y la estructura básica de las pirimidinas serían aquellas que conforman la citosina, que es el 2-ceto-4-aminopirimidina, la timina o el 2-diceto-5-metilpirimidina y el caso del uracilo o el 2-diceto-4-aminopirimidina. Que como os he comentado anteriormente, la timina o la timidina sí que estaría en el caso del DNA o el ADN y el uracilo solamente en el caso de la ARN o RNA. Viendo las estructuras de las que acabamos de mencionar, la timina suele ser la más fácil de sintetizar y la razón es porque el DNA tiene normalmente timina en lugar de uracilo y bueno, la timina, como veis, en su estructura es un pelín más sencilla y además tiene menos impedimentos estéricos, por lo que normalmente es relativamente más fácil, como digo, de formar. Si bien es verdad que el uracilo presenta una estructura que es prácticamente igual a la citosina, solo que oxidada, es una de las cosas que hace que se pueda reducir, es decir, que se puede intercambiar ese oxígeno por otro compuesto. Y ello produce diversas mutaciones y, por tanto, suele ser también gracias a eso más estable la molécula de ADN que la de RNA. Por eso también hablábamos de que muchos virus, en el caso de la virología os comentaba, a veces es más fácil o más mutable un virus que sea compuesto de RNA que un virus que esté compuesto de DNA. Bueno, pues esto es una de las muchas razones de por qué ocurre. En realidad todo está en su estructura y en su base. También vamos a ver que las formas tautoméricas del uracilo son un punto también muy importante para permitir también que sea como más fácil intercambiar grupos y átomos o elementos dentro de él que en el caso de la timidina o la timina. Las formas tautoméricas del uracilo, por ejemplo, como el lactamo o el lactimo o asimismo el doble lactimo, vemos que son enlaces ceto que son esenciales para cambiar los protones y los electrones y forman también puentes de hidrógeno que varían de esta forma esos dobles enlaces en una condición fisiológica que se pueden llegar a dar, por tanto, y en la forma amino y ceto no son de forma fisiológica factibles, pero sí que es verdad que como tienen estas facilidades de transformaciones, se presenta el uracilo y no la timina, lo que hace que sea, por tanto, más mutable. También, mientras que las conformaciones de la ribosa sí que son, como decía, constantes, permite también que por tanto las estructuras como el ADN y el ARN se modifiquen, pero como digo, de manera muy sutil, se modifican solamente en la parte de las purinas o pirimidinas, principalmente más de las pirimidinas, porque las purinas prácticamente no se modifican y eso es lo que hace que tengamos mutaciones y que por tanto la mutación también evidentemente ayuda a la evolución de las especies y a los cambios necesarios según la madre naturaleza, la selección natural y otras cosas que ya hemos hablado en otros vídeos. Los desoxirribonucleótidos en principio compuestos por nucleótidos normalmente de desoxiadenilato o la desoxiadenosina 5' monofosfato normalmente presentan el nucleósido de desoxiadenosina. El del desoxiguanilato o desoxiguanosina 5' monofosfato tiene normalmente como nucleósida la desoxiguanosina. Todo depende de si añadimos realmente la consideración de nucleótido o de nucleósido, depende de hasta qué punto veamos la molécula. Lo mismo podríamos decir del desoxitimidilato o desoxitimidina 5' monofosfato con el nucleósido de desoxitimidina. Luego tendríamos el que es los ribonucleótidos, por ejemplo, distintos componentes, como es el caso del adenilato o adenosina 5' monofosfato, que requiere del nucleósido adenosina. En el nucleótido guanilato o guanosina 5' monofosfato encontramos que el nucleósido de este es la guanosina y el nucleótido del uridato, en este caso, es el nucleósido, el que llamaremos uridina, y el nucleótido es luego también el citidilato o citidina 5' monofosfato y se le conoce como la citidina.
Si bien es verdad que tanto el primero, que eran los compuestos del ADN, como el segundo, que eran los compuestos del ARN, que son evidentemente los mismos, con la excepción de, como he mencionado, de la timina sustituida por el uracilo, este tipo de estructura, que creo que os la he explicado ya bastante en profundidad, es esencial para que tanto las purinas, que son la adenina y la guanina, como las pirimidinas, timina, citosina y uracilo, sean las bases nitrogenadas que nos definen y nos dejan, por tanto, establecido qué es ADN y qué es ARN, lo que diferencia, por tanto, ambas estructuras, aparte de su ribosa y desoxirribosa, es exactamente estas bases y la facilidad de mutar en el caso del ARN frente al ADN, precisamente por esa estructura del uracilo que es más, como digo, más fácil de sufrir modificaciones. Es importante también saber que el espectro de la absorción de los ácidos nucleicos es de 260 nanómetros y el de las proteínas es de 280 nanómetros, de cara a poder investigar el material que haya dentro de las células y saber diferenciarlo. La razón por la que determinamos el DNA o el RNA y el por qué es importante utilizar técnicas es básicamente porque se pueden modificar esas bases nitrogenadas que vamos a ir estudiando para regular mutaciones y para poder investigar, por tanto, como os podréis imaginar, diversas enfermedades, así como ver también la evolución tanto del ADN como del RNA en diversos organismos, tanto para virus como para mutaciones que generen enfermedades en las personas, etc. Y es muy importante también tener en cuenta a los trinucleótidos, que son aquellos que van a formar estructuras como el ATP, o los dinucleótidos, como es el caso del ADP, que también son estructuras súper importantes, formadas también en parte por este tipo de estructura básica, que es el nucleótido, como he mencionado, y que también tienen un componente muy importante a nivel energético, aparte de a nivel genético, que también es súper importante porque estas son las principios, las primeras cosas que tienen en común todos los organismos vivos y todas las células. Por tanto, la estructura primaria de los ácidos nucleicos implica que la estructura primaria de cualquier ácido nucleico, como ya comentamos en el vídeo anterior, necesite de la secuencia de los nucleótidos y tanto si es ADN como RNA siempre llevan un enlace fosfodiéster y por tanto un grupo fosfato en ese proceso. Si bien es verdad que las bases nitrogenadas y todo este proceso tanto de DNA como de RNA siempre deben de ir escritas, y esto creo que no lo he comentado anteriormente, pero siempre el sentido del DNA y del RNA es 5', 3'. O sea, si os preguntan cuál es el sentido de la vida, que ese es un chiste muy de biólogos, cuál es el sentido de la vida, es 5', 3' siempre. Porque siempre se escribe primero, la primera escritura siempre es 5', 3'. Llevan ese sentido de orientación. Y esto se dice precisamente por los carbonos, como os podréis imaginar, de esas cadenas. Cuando encontramos el RNA en principio en solución alcalina, es interesante hablar de que el enlace fosfodiéster que obtenemos es el nucleótido con los grupos hidroxilo interaccionando y demás. De manera que es muy importante que el RNA suele interaccionar, es ligero y, como os digo, es más fácil modificarlo, incluso en el agua, mientras que el DNA es muy difícil y está más complejo a la hora de producir disoluciones, por lo que no suele interaccionar y por tanto suele ser una molécula más estable. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.